Muy bien, y dentro de lo que son las construcciones anidadas, ¿sí? Este tipo de definición lo usamos tanto en las funciones como también en instrucciones de repetición de condición, ¿sí? Para poder obtener resultados dentro de, por ejemplo, de algún algoritmo que queramos realizar, ¿sí? Entonces, la misma definición se aplica para varias cosas. Por ejemplo, dice, para crear un código conciso y fácil de leer, necesitan dominar las construcciones anidadas. Un día de trabajo es muy corto para aprenderlos todos. Python tiene muchas construcciones y solo conocemos algunas de ellas. No obstante, podremos simplificar algunos de los programas hoy. Sí, eso vamos a ver algunas construcciones anidadas que utilizamos. Dentro de las construcciones anidadas es el uso de las funciones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué necesitamos para crear una construcción anidada? Necesitamos comprender qué construcciones pueden estar anidadas dentro de otra. Descubrir cómo formar correctamente una construcción anidada. Sí, como ven acá en el ejemplo, nos declaramos una variable, en este caso un más, y estoy utilizando dos funciones. Estoy utilizando la función int, la cual es la que convierte la variable en tipo entero, ¿sí? Un número entero, y tenemos también la función input, la cual me permite capturar los datos desde teclado, ¿sí? Entonces, esto es una función anidada. Esta función int, y dentro de esta misma función int está la función input, la que captura los datos. Este tipo de construcción, digamos, es anidada. Pueden haber funciones dentro de funciones, incluso todavía hasta 3, 4, 5 funciones, dependiendo el tipo de dato que estemos utilizando. ¿Sí? Ahora continuemos. Dice, conocemos dos tipos de comandos. Comandos que manejan números y cadenas. Dice, por ejemplo, acá, al completarse nos retornan un valor. Por ejemplo, este de acá. Esta función, por ejemplo, nos retorna un valor, solamente me muestra en pantalla. ¿Se acuerdan también cuando utilizamos la función print y le decíamos que calcule un dato? ¿Sí? No me estás retornando un valor, no lo estás devolviendo a una variable. ¿Sí? Solamente está mostrando el resultado. ¿Sí? Y, por ejemplo, tenemos acá otro, y se retornan un valor al completarse. Por ejemplo, declaramos una variable de tipo date, le digo input para capturar los datos por teclado, y después digo, bueno, son igual a price 1 más price 2, sacamos la longitud de una cadena utilizando la función len, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo puede ser utilizada para crear construcciones anidadas? Por lo general, utilizamos nosotros funciones. Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí input y otra vez decíamos la función int de entero, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos pasando la clase. Por ejemplo, acá, esta es la opción de que nos retorna un valor. Por ejemplo, input sí o sí tiene que retornar un valor porque le estamos pidiendo al usuario que nos introduzca un valor para la variable que estamos pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, acá la función len, ¿sí? Que nos devuelve el valor de la cantidad de caracteres que tiene la cadena, ¿sí? Toman en cuenta, ya si se acuerdan, si son espacios y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función? Es aquella que nos va a devolver un valor o sí o sí tenemos que pedir un valor. En este caso, el único que pide un valor es input, ¿sí? Y bueno, ya la función len son las que devuelven valores, ¿sí? También las funciones que utilizamos o creamos pueden utilizarse también para devolver valores, ¿sí? O en este caso, resultados de algunos cálculos que estamos realizando, ¿sí? Dentro de otra construcción, un comando que retorna un valor debe ser utilizado. Vamos viendo un poquito más. Formato de construcciones anidadas. Vamos a comparar un código sin
una construcción anidada con un código que contiene una. Por ejemplo, más, una variable más, y le decíamos igual a input, peso de la mochila. ¿Sí? El resultado de la operación es una cadena. Como vimos en la anterior clase, si declaramos automáticamente la variable más y colocamos input para capturar los datos por teclado, el solo declararlo más como captura por teclado, esta variable más se convierte directamente en cadena. Y lo que tenemos que hacer nosotros después, convertir esa cadena en entero. Entonces utilizábamos otra línea más de código para realizarlo, ¿no? Decíamos más, vamos a actualizar la variable, más, va a ser igual a int más. Pues ya recién estoy convirtiendo mi cadena a un formato entero, ¿sí? Este tipo de trabajar el código así se puede realizar, es válido, ¿sí? Pero si nos vamos a una programación más estructurada, la forma correcta, ¿sí? Y además que se utiliza, digamos, esa terminología de reciclaje de código, en vez de utilizar dos líneas de código, esto lo podemos hacer directamente en una sola línea de código, donde decíamos más igual a input, peso de la mochila, ¿sí? Lo cual sería una forma más prolija, digamos, de utilizar la línea de código, ¿sí? Bueno, si digamos, estaríamos dentro de que nos puedan realizar, digamos, una revisión de las líneas de código y cómo podemos mejorar. Bueno, una de esas va a ser que, digamos, nos digan, bueno, en vez de utilizar esas dos líneas de código para convertirlo a entero, lo que va a entrar por teclado, directamente lo puede hacer por una sola línea de código. Esto también se ve reflejado al momento de compilar una solución, ¿sí? Un programa. Imagínense un programa que tiene más de 1000 líneas, 10.000 líneas de código, ¿sí? Entonces, una de las formas de eh, hacerlo mucho más eficiente es el reciclaje de líneas de código, ¿no? Así es. Muy bien. Y aquí está, ¿no? Digamos lo que les mencionaba, ¿no? Directamente utilizar ya en una sola línea de código, ya decirle que lo que va a entrar por teclado, este input, lo vamos a hacer entero. Te dice, el código realiza las mismas acciones, pero se ha devuelto más conciso. ¿Sí? Prácticamente lo que les había mencionado. Ahora, pero ¿esto cómo funciona? Cuando nosotros queremos hacer construcciones anidadas, va desde el centro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, más, que es una variable, entonces quiero decir, esta variable me tiene que entrar por teclado. Entonces, colocamos input. Ahora dices, no, pero este se va a volver cadena. Necesito convertirlo en entero. Entonces, lo que está entrando por teclado, si se da cuenta, estaba en un principio al centro, ahora tiene que salir un poco más afuera y lo puedo volver entero. ¿Sí? Ahora, por ahí quieren volverlo de tipo float o de tipo decimal, entonces ya tendría que ese entero volverse float. ¿Sí? Entonces vamos siempre de centro hacia afuera en construcciones anidadas. Por ejemplo, dice, este es un programa que calcula el costo de las cenas durante una estadía en hotel. El costo de la cena y la duración de la estadía son ingresados por el usuario. ¿Cómo vamos a hacer este ejemplo? ¿Sí? Ahí tenemos ya más o menos lo que nos pedían. Declaramos una variable price, ¿sí? Colocamos input, ¿sí? Price, y lo convertimos en entero. Days, que sería de día, lo capturamos por teclado, con input, y bueno, después lo convertimos el mismo days, lo convertimos entero. Y luego, bueno, en una variable total price, bueno, la operación sería precio por día, y después imprimimos el total price, ¿no? El precio total. ¿Cómo podemos usar construcciones anidadas para hacerla más concisa la solución? ¿Sí? Entonces, este mismo ejemplo lo vamos a hacer en el VS Code, pero nosotros lo vamos a hacer de forma ya anidada.
¿sí? Entonces, vamos a seguir utilizando este mismo que estamos usando en la anterior clase. Vamos a poner este comentado para que no se ejecute. Ok, entonces, ¿cuál era? El ejemplo era calcular el precio por día, ¿no? Entonces vamos a declarar una variable de precio, ¿sí? Y esta variable de precio, como les decía, yo necesito que esto capturarlo por teclado. Entonces, ¿cuál es la primera parte de la lógica? Decir, bueno, esto lo está por teclado y le pongo eh, precio, ¿sí? Precio boliviano, ¿sí? Ya lo tengo ahí. Sé que esto lo va a estar por teclado, pero si con espacio porque quede más bonito. Y ahora yo digo, esto está entrando en formato cadena. Tengo que convertir lo que está entrando en mi input a entero. Entonces yo puedo colocar dentro de input, tiene que estar dentro de int para que lo pueda convertir. Entonces yo digo int y lo que va a entrar por teclado, que lo convierta en entero. ¿Sí? Esto ya sería una construcción anidada. Y, por ejemplo, este int también podemos nosotros, en vez de sea int, vamos a hacer el ejemplo que sea float, porque vamos a ingresar una variable de tipo decimal o flotante, ¿no? De punto flotante. Listo, ya tenemos el precio, declaramos una variable día, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Le decimos, bueno, eh, los días son de tipo entero, int, y esto va a estar convertido de lo que entra por teclado. Entonces, input, ¿no? Y ponemos dentro de días, número de días, pequeño espacio. Listo. Entonces, este tipo de estructura es anidado. Estamos utilizando funciones dentro de otras funciones para convertir los datos, ¿sí? Estoy capturando los datos por teclado y a la misma vez los voy a convertir, en este caso de tipo flotante y en el caso del día de tipo entero. Esto es una forma más eficiente de utilizar las variables, ¿no? Y bueno, esto podemos ponerle un total bajo precio, que va a ser igual a precio por día. ¿Sí? Y que después me devuelva con una función print, que me devuelva la variable total precio, ¿no? Entonces puedo poner comillitas, el precio total en bolivianos, ¿no? Es de dos puntos, pongo coma porque voy a concatenar con una variable, total precio. Listo. A ver, vamos a correrlo, vamos a probar. Precio, digamos, ¿no? Vamos a poner 50, número de 10, 3, el precio total es de 150.0. Esta parte ya lo vimos la anterior clase, por ejemplo, el tipo de las variables, ¿no? Ya al declararlo de tipo flotante, bueno, ya nos arroja ya un resultado con decimales, ¿sí? Sabemos, digamos, dentro de las operaciones aritméticas que podemos realizar operaciones con enteros y con decimales de forma indistinta, ¿sí? No es necesario que ambas variables estén de tipo flotante o de tipo entero para poder realizar las operaciones, ¿sí? Muy bien. Esto creo que estaría claro porque, bueno, ya parte de lo que estábamos viendo en las clases anteriores. Lo que sí quería preguntarles antes de poder avanzar, si es que ven bien con el tamaño de la letra o prefieren que lo haga un poquito más de zoom. ¿Ven bien la pantalla en la parte que utilizamos el VS Code?
Se ve bien, pero podría agrandarlo un poquito, sí, porque hay un espacio que no se está utilizando. Entonces, yo Perfecto, estoy dividiendo la pantalla, entonces sí, me sería un poco más útil. muy bien, de acuerdo. Todo, creo que, ok, vamos a continuar, ya lo vamos a ver. Muy bien, continuamos entonces con las diapositivas. Entonces, como vimos en el ejemplo de ese code, ya podemos reciclar líneas de código utilizando lo que son las construcciones anidadas. Piense directamente la cantidad de líneas. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 6 líneas de código generé, digamos, ese programa, ¿sí? Que me calculaba el precio total, con 6. Y la versión, digamos, con construcciones anidadas, es mucho mejor, ya reducimos a 2 líneas de código, menos, ¿no? Entonces, con 4 líneas, hacíamos lo mismo que hacía con una de 6. Esto imagínense ya directamente a una gran escala, entonces reducimos mucho más nuestras líneas de código, ¿sí? Pues las construcciones anidadas siempre son mucho mejor y sabemos utilizarlas correctamente. Muy bien, entonces, otro, por ejemplo, dice, escriban un programa que encuentre la suma de las longitudes de las respuestas de un usuario a las preguntas de la encuesta. ¿Qué te gustó? ¿Qué te disgustó? ¿Qué puede mejorar? ¿Cómo completamos esta tarea? Vamos a chequear. Por ejemplo, dice, declaramos una variable fd, lo que va a ser de la frase, ¿sí? Y dice, bueno, ¿qué te gustó? Declaramos un input, un fd, también declaramos otro de la otra pregunta que te disgustó, otra frase que puede mejorarse. Y obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Generamos también variables para calcular la longitud, ¿sí? Entonces, generan otras variables, 1, 2, 3, en función de cada pregunta, ¿sí? Y luego lo que hace es calcular la longitud. Obviamente estamos calculando la longitud de los caracteres, ¿sí? ¿Cómo podemos usar construcciones anidadas para hacer más concisa la solución? Esto lo van a hacer ustedes ahora, ¿sí? Entonces les paso, digamos, para que puedan realizarlo en el BC Code de la misma manera que realizamos el,
el ejemplo anterior con enteros, ¿sí? Utilizando, digamos, ¿no? Que la variable se convertía de tipo entero, utilicen esta misma forma para hacer esta tarea. Sí, ahí les doy, digamos, unos 5 minutos para que puedan hacer el ejercicio en el BC Code y cualquier cosa me lo pueden comentar. ¿Sí? Vamos, empiecen, les doy unos 5 minutitos para que puedan hacer. Ok, entonces lo hagamos ahora en el BC Code para ver si lo han hecho bien. Muy bien. Uno, es un poquito más grande. Ahí está bien. Entonces esto lo vamos a comentar. Se comenta con el hashtag el Michi o el problema, el numeral. Sí, entonces, en función a lo que les decía de las preguntas, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a declarar una variable, no sé, fb, si es que siguen el mismo nombre, fb va a ser igual a input, ¿ves? A input, y le decíamos, la pregunta era, ¿qué te gusta? Entonces, tenemos, ¿qué te gustó? Y la otra pregunta
era también input, porque va a capturar ese teclado. Y le decíamos también cuál era, ¿qué te disgustó? ¿Qué te disgustó? Eh, la otra pregunta, de 3, input, ¿eh? Y era, ¿qué, perdón, qué, qué puede mejorar? ¿Sí? Otra pregunta, ahí. Y una vez que, bueno, en este caso, el input, ¿sí? Está capturando por teclado frases, ¿sí? Que pueden hacer. Pero ya sabemos que en este caso ya es, como declaramos directamente input, lo que va a capturar lo convierte directamente en cadena, ¿sí? Si vemos nosotros la diapositiva, entonces lo que ya está haciendo acá, lo que hicimos esto, ya lo va a capturar. Por ejemplo, el programa dice que las preguntas sobre una cena. Entonces, ¿qué te gustó? Podemos decir la sopa. ¿Qué te disgustó? El postre. ¿Qué puede mejorarse? La sazón del chef. ¿Sí? Entonces, lo que ya lo está capturando directamente al declararlo de tipo input, sin tener nada más, ya es una cadena. Entonces, ya podemos trabajar con la función len para que directamente ya nos genere la longitud. Lo mismo que hicimos con el int. Entonces, directamente, pues ya saben que la función len lo que hace es devolvernos la longitud de la. Entonces, solamente le agregamos len, delante, ¿sí? Ahí como ven, y de esa manera ya convertimos, ya tenemos el dato exacto de cuánto vale la cadena en longitud. Y después lo único que tenemos que hacer es, no sé, un total, un bajo longitud, vamos a poner así long, va a ser igual a qué? A la suma de las variables f1 más fb2 más fb3. Listo, ya lo tengo. Y podemos decirle acá un print, perdón, sin minúsculas, print, y que nos diga el total de caracteres es los puntos, espacio, concateno con coma, ¿qué variable? Total long. Listo. Entonces ya lo tenemos hecha ya lo que nos pide. Utilizar una función anidada, ¿no? Construcciones anidadas dentro de otra. Entonces, capturamos por teclado, ya lo hace cadena, y directamente en ese mismo momento ya le aplicamos la función len para que nos dé, nos cuente cuántos caracteres tiene lo que estamos contestando. Y después, obviamente, va a ser la suma de todas las variables y tenemos el total long, ¿no? La longitud total. Vamos a probar. Entonces, ¿qué te gustó? Vamos a decir, sopa. ¿Qué te desgustó? Postre. No lo hace muy largo porque ¿qué puede mejorarse? Eh, el sabor. Listo. Le damos enter. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos, dice que de caracteres 18. Ahí vamos a sumar. 1, 2, 3, 4 tenemos en postre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tenemos en postre y en sopa 4, ya serían 10. 11, 12. El espacio también se cuenta. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Perfecto, entonces, fíjense, de esta manera es mucho más conciso, como están las diapositivas, y mucho mejor trabajar ya con funciones anidadas si es que sabemos qué es lo que vamos a requerir que saque la función. Y si lo hacemos sacar en ese momento es mucho mejor. Además que hacemos lo que, como les decía, el reciclaje de líneas de código. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda o consulta?
Cualquier consulta que tenga, lo vemos pasados los 10 minutos que tenemos de receso y los revisamos. ¿Sí? Entonces vamos a volver entonces en 10 minutos para la segunda parte. Hay algunas dudas que tengan ustedes, las revisamos y continuamos con el avance del día de hoy. ¿Les parece?